precioso. Am, Como estuvimos anunciando, recuerden que vamos a estar el segundo sábado y el último sábado de mes, 2 veces al mes, de sábado entre sábado, pues ya que es el segundo al último sábado de mes. ¿Se entiende? Vamos a seguir con el estudio que comenzamos el sábado anterior sobre un estudio que tuvimos bastante, ¿verdad? Recursos, y tuvimos también bastante apoyo, porque es una parte también importante que se hace el cristiano nuevo, también como el cristiano ya que lleva su tiempo, que es la pregunta que todos nos hacemos, y esa tercera persona del Espíritu Santo que muy pocos conocemos y que muchos oímos hablar de él, ¿verdad? En la Biblia, y de muchos púlpitos, de muchos sitios que se mencionan sobre la palabra de Dios, siempre se menciona sobre el Espíritu Santo, pero que es la tercera persona de la Trinidad. Esa es la que estamos estudiando, y vamos a continuar el segundo sábado y el último sábado de mes. Hoy quiero empezar con ustedes algo también que es de mucha preocupación y también mucha relevancia, y que tenemos que estar actualizarla, ¿verdad? Lo que estamos viviendo, porque trata sobre los últimos tiempos. Pero ese último tiempo, cuando se habla, tal vez no se explica bien, y tiene que ver sobre el libro del Apocalipsis. Un libro que muchas personas, también muchos creyentes, pues no se atreven a examinarlo, o tal vez no quieren entrar en esas profecías, en ese simbolismo, porque tal vez, ¿verdad?, no se puede entender, ya que el único que hace que nosotros podamos entender esto es el Espíritu Santo. Por eso es que traje y traigo también a colación estos estudios anteriores sobre el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, porque Él es el que nos puede revelar, y Él es quien nos revela. De hecho, una de las características, como estuvimos viendo en el estudio pasado sobre el Espíritu Santo, es que Él es el que revela, Él es el que enseña, Él es el único que puede enseñarnos las Escrituras, porque Él es el que las protagoniza. Él es el creador también, por su palabra, el verbo y todo esto que envuelve la palabra de Dios, ¿verdad? La revelación. Pero hay también una revelación que, como estaba hablando, que trata sobre el libro de Apocalipsis. Es un libro interesantísimo, un libro que ha tenido diferentes explicaciones, diferentes ángulos. ¿Y qué sucede? Es un libro también que, por su símbolo, por su profundidad, tal vez el lector que quiera leerlo sin solamente tener un trasfondo de lo que ha sucedido antes, ya que esta simbología que se ve mucho en el libro de Apocalipsis trata sobre el tiempo que estuvo Jesús en la tierra y el tiempo que estuvo viviendo el pueblo judío en el pueblo de Roma, tiempo en el pueblo romano. Como saben, mucho la persecución, porque haya venido este Cristo, este rey, y Roma se vio amenazado por este nuevo rey, que de hecho culminó con la muerte de Jesucristo. ¿Qué sucede? Al levantarse la iglesia, ¿verdad?, y al seguir el mensaje, ya que habían pensado que habían destruido al mensajero, iban a destruir el mensaje. No fue así. El mensaje quedó. Pero ¿qué sucede? Quiso Dios en su voluntad revelar lo que iba a acontecer. Por eso es que el libro de Apocalipsis se le conoce también como el libro de revelaciones. O sea, algo que se está descubriendo, algo que se está revelando. Y tuvo que hacerlo por esta fraseología de imágenes, de algunas características que le dio símbolos a animales que no se entienden, pero sí, el pueblo judío de su tiempo, igual que el de ahora, ya sabía a qué se refería con estos símbolos, porque se trataba y trata sobre el ataque que tuvo y va a tener la humanidad
con todas estas cosas que están sucediendo. Y es por eso que entonces se les revela lo que va a suceder, pero con estos símbolos, para que los que ya habían empezado, el pueblo romano habían empezado esta persecución sobre el pueblo de Dios, no entendiesen lo que está pasando y lo que estaba pasando. Porque si no, la persecución hubiera sido mucho más desastrosa de lo que fue. Y por eso es que Dios decide, ¿verdad?, escribir estos símbolos de animales con dobles cabezas, con ojos, con cuerpos de hombre y cabezas de animales. Pero eso lo vamos a ver más adelante en este estudio del libro del Apocalipsis, el libro de Revelaciones, que yo creo que ustedes empiecen conmigo y vayan conmigo. Y quiero hacerlo de la manera más sencilla, pero recuerde que la única manera que usted puede profundizar y entender bien el libro de Revelaciones es pidiéndole al Espíritu Santo que tome en usted, ¿verdad?, y le haga entender, discernir. Y por eso es que nosotros en este momento le pedimos al Espíritu Santo que nos tome como vaso y que nosotros como vaso permitamos que sea su palabra la que entre en nosotros y Él nos revele las cosas que Él quiere, para cuando Él quiere y con lo que Él quiere. Por eso es que en este libro de Apocalipsis, que yo creo que vayan conmigo, el libro de Revelaciones, hay muchos detalles que no podemos dejar pasar por alto para entonces poder tener una mejor revelación de lo que quiere decirnos este libro, de los últimos tiempos, de los sucesos que están aconteciendo en este preciso momento, de los acontecimientos que van a suceder en un futuro, ya que solamente el que pueda tener este dominio era nuestro Señor Jesucristo. De hecho, primeramente, el libro de Apocalipsis es escrito, es revelado por Jesucristo mismo, que diríamos que escribió este libro, que fue el Espíritu Santo, y es Jesucristo mismo. Pero es Jesucristo el que deja que se escriba este libro sobre Él y para Él, porque no es un libro de temor, no es un libro de confusión, es que Jesucristo mismo aquí se está revelando delante de nosotros y está diciendo: mira, estas son las cosas que van a suceder pronto, y ustedes yo se las voy a mostrar, porque lo único que podía mostrar las cosas que van a suceder en un futuro era nuestro Señor Jesucristo. Cuando recuerden que también Él adquirió, aparte de que Él nos rescató de nuestra vana manera de vivir, nos rescató de nuestros pecados, venció la muerte, y otro, miren, de los atributos que Jesucristo en su muerte y resurrección tuvo el título de adquisición otra vez de este mundo. Este mundo le pertenece a Dios, como era en el principio, que se lo dio a Adán, y ya sabemos la historia, él perdió al pecado y tomó posesión el enemigo, pero Jesucristo toma otra vez posesión de este mundo, así que este mundo le pertenece otra vez al Señor. Por eso es que aquí vamos a ver que habla de unos rollos, que en el tiempo de los romanos se le ponen unos sellos, habla de 7 sellos. Eso lo que demuestra es la importancia, y que no toda persona podía abrir ese rollo para ese en verdad un testamento, porque es el testamento que Jesucristo nos está dejando a nosotros, que tenemos desde el principio, para el retorno, para el retomo nuevamente de la tierra, de la posesión de los bienes del creyente, que es la tierra en Jesucristo. Por eso que aquí nos revela en el Apocalipsis estos rollos que significan otra vez la patria potestad de la tierra. Ahora bien, habiendo entendido este punto, en Apocalipsis, en el capítulo 1, en el verso 1, de hecho, me voy a detener aquí solamente en este verso 1, porque esto tenemos que ir y se va a expandir por bastante tiempo hasta que podamos digerir algo de lo que en verdad es el libro de Revelaciones de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así en el capítulo 1, en el verso 1 de Apocalipsis: la revelación de Jesucristo. Lo está diciendo claro, la revelación ¿de quién?
de Jesucristo. Jesucristo es el que nos deja ver que Dios le dio, fue permitido por Dios, ya que sabemos que muchas personas dicen, ¿por qué? Jesucristo ya lo sabía todo. Mire, Jesucristo era hombre en la tierra y fue hombre, hijo de hombre. Y como nosotros hombres no podemos ver el futuro, ningún hombre puede ver el futuro. Esos que dicen por ahí que pueden predecir el futuro, usted podrá predecir algo de lo que va a suceder mañana. Yo puedo predecir un futuro, que es posible que mañana, con el calor que está haciendo hoy, puede ser que mañana llueva, o que ahora en este tiempo de verano venga un huracán. Eso es predecir, pero decir acertadamente lo que va a suceder con esa firmeza y esa acertación, solamente lo puede hacer quien ve el futuro. ¿Y quién fue ese? Jesucristo. Pero fue porque Dios se lo dio, porque él era hombre, hasta que él adquirió, ¿verdad?, el poder y se fue a la diestra de Dios. Es que entonces él puede ver todo en su revelación, para manifestar a los siervos las cosas que deben de suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entiéndase aquí que cuando dice pronto, es en el pronto de nuestro Señor Jesús, es en el pronto de Dios. Y usted dirá, pronto, pero si desde que yo soy niño me están diciendo ese cuento, y ya mis abuelos también se lo habían tragado. Pero mire, el pronto de Dios no es el pronto de nosotros. El pronto de Dios es de eternidad. Aquí lo que estamos hablando de que algo que no tiene ni principio ni tiene fin. Y el pronto de Dios puede ser dentro de no sé cuántos años, 1000. Es eternidad. Dios no tiene tiempo. Dios vive en un kairos. Nosotros tenemos un cromo, que es el tiempo, el reloj, el día. Pero Dios en su kairos no tiene espacio, no tiene tiempo. Y Él dice pronto. Estas cosas Dios las ve que van a suceder pronto. Y de allá para acá las estamos viendo ahora. Usted dirá, pero vuelve otra vez. Me las han contado, sí, pero siempre ha habido terremotos, sí, siempre ha habido terremotos, siempre ha habido lluvia, siempre ha habido peste, siempre ha habido guerra, sí, pero no como en el tiempo de ahora, que cada vez van más en aumento, van en progreso. Y es por eso que eso nos está avisando que vienen pronto, cosas que van a suceder pronto. Y la declaró como enviando a su ángel, Jesucristo, a su siervo, que era su siervo Juan. Aquí hay una anécdota que no podemos dejar pasar por alto, que yo también la vi, y es que mire, recuerdan aquella parte cuando Juan se recuesta en el pecho de Jesucristo, por eso es que se le llama el siervo amado, pero le está regañando a Jesucristo, le dice, pero ¿y qué es este? ¿Por qué este está recostado ahí en tu hombro? ¿Quién es él? Jesucristo le dice, si yo quiero que este quede conmigo aquí hasta que yo venga, que a ti. O sea, Dios se lo está revelando a él, porque Dios quiso revelárselo a él. Y Dios es soberano, y Dios toma las decisiones como Él quiere. Y déjeme decirle, ni una tilde, ni una palabra de las que Dios dijo se pierde. Jesucristo no decía las palabras por decirlas. Y mire qué hecho tan interesante y tan importante, que aquí cuando usted empieza a leer este verso 1 del capítulo 1 de Apocalipsis, usted ve esto aquí, que Jesucristo cuando le dijo, si yo quiero que Él quede aquí hasta que yo venga, que a ti. Porque Juan, a quien se le mostró estas cosas que Jesucristo le reveló, que podía ver Jesucristo, mediante los ojos para Juan, él vio cuando Jesucristo regresaba inminentemente a la tierra con todos sus ángeles. O sea, que Juan vio cuando Jesucristo regresó a la tierra. Y aquí se prueba, ¿verdad?, lo que Jesucristo decía. Si yo quiero que Él quede aquí hasta que yo venga, y se cumplió aquí, en este verso 1 del capítulo 1 de Juan. Es lo primero que debemos de detallar. Otra cosa, antes de entrar de lleno, como les estoy diciendo, en todo este libro de revelaciones de nuestro Señor Jesús, tenemos que entender muchas cosas. Va a la mano, a la par, también con las parábolas que Jesucristo hace. Va también en el Antiguo Testamento, desde el Génesis, cuando se estaba anunciando la segunda venida del Señor Jesucristo a la tierra.
Y es por eso que vamos a ver todos estos detalles primeramente, porque mire, aquí lo interesante de todo esto que quiero mostrar en el libro de Apocalipsis, de la revelación de Jesucristo, no es que tenemos que estar viendo señales, no es que tenemos que estar viendo si va a llover azufre o fuego, o si viene terremoto o hambre o pestilencia o guerra o rumores de guerra. No tenemos que estar pendientes a nada de esto. Lo que tenemos que estar pendientes es a ver si usted está bien con Dios, a ver si usted está las cuentas arregladas con Dios, porque lo importante aquí es si Jesucristo viniese en este preciso momento, ¿será usted salvo? De hecho, voy a estar repitiendo esta pregunta, que la vamos a ver aquí ahora, porque los apóstoles, cuando Jesucristo le está mostrando las parábolas, y una de ellas sobre la red, ¿recuerdan esta parábola, la red de reino? Trata sobre el reino de Dios, cuando van a ser algunos tomados, otros dejados, y Jesucristo lo tiene que mostrar para que las personas puedan entender de su tiempo, que es lo que Jesucristo usaba mucho, la visualización de su palabra. Recuerdan cuando ven los lirios del campo, ven las aves del campo que no cosechan, tienen su casa, los alimenta el Señor así. Era para que esa preocupación que había en el tiempo de Jesús, al igual que hay hoy, mire, usted se deshaga de esa preocupación. Y si Dios los protege a ellos y a los lirios del campo, cuánto más a nosotros que somos sus hijos y sus criaturas. Así que Jesucristo lo que está diciendo es que, mire, no se preocupe por estas cosas. Yo las estoy protegiendo. Todo está bajo mi poder. Y es por eso aquí que entonces lo que nos está diciendo es que Él nos está primeramente advirtiendo, nos está previniendo, nos está anunciando, nos está indicando, nos está dando un sinfín de señales para que entendamos que ya Él está de regreso a emitir juicio sobre la tierra. Y es por eso aquí que en esta parábola de la red, yo también la voy a asociar con el Apocalipsis. De hecho, van en coyuntura, ya que mire, cuando se está tirando la red, a los que nos gusta la pesca, a los que somos de las costas de las playas, una red es algo que se tiende en el mar para que los peces ahí vayan pasando, los que pasen, sean grandes, sean pequeños, sean crustáceos, sean langostas, sea todo lo que caiga en esa red va a ser recogido. Se arrastra hacia la orilla y los pescadores, los ángeles, los escogidos de Dios, los pescadores, empiezan a que, eso yo lo vi en mi propia infancia, allá en la playa de Ponce, y era que, mire, los pescadores escogían a los peces buenos, el pez que se podía por su tamaño y porque pues lo buscaban mucho como alimento, pues ellos lo sacaban aparte, lo ponían en una cesta, y aquello que no servía, que estaba desechable, o algún pez que no se podía comer porque tenía muchas espinas, y todo esto, ellos que hacían, lo malo lo iban tirando otra vez para el agua y lo desechaban, y lo bueno lo escogían aparte. Esto es lo que va a hablar básicamente el Apocalipsis, que este es el tiempo que Dios va a escoger y va a desechar lo bueno, y lo malo va a ser, ¿verdad?, echado fuera en los graneros. Pero la idea hoy y sobre el Apocalipsis es que Jesucristo le hace esta pregunta a los apóstoles, y yo también la voy a dejar sobre la mesa, sobre todas estas charlas que vamos a tener sobre el libro de Apocalipsis. Y es que Jesús le hizo también este término a los discípulos después de esta parábola de reino, y le hace esta pregunta: ¿habéis entendido todas estas cosas? Eso está en el libro de Mateo, en el capítulo 13, en el verso 51 para ser exacto. Y los discípulos contestaron: sí. O sea, entendemos todo esto que está sucediendo, entendemos todo lo que habla el Apocalipsis, entendemos todo lo de las parábolas. Es fuerte, ¿verdad? Y el Espíritu Santo es el que nos revela. Pero ¿entiende todo lo que habla el Apocalipsis? Yo diría o pensaría
que los apóstoles, al haber dicho que sí, entendemos, lo que querían decir es sí, creemos. Al igual que esa debe ser su respuesta a esta pregunta. ¿Cree usted? ¿Entiende todo lo que estamos hablando aquí? Usted debe de contestar que sí, aunque no entienda, porque no es que entienda, es que creamos. Yo también lo creo. La Biblia no es para cuestionarla, la Biblia es para creerla, y nosotros pues creemos en estas cosas. Y es por eso que aquí los apóstoles también dicen, sí creemos, o sea, sí te entendemos y creemos las cosas que han de suceder pronto. ¿Ok? El libro de Apocalipsis mayormente trata sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. Como les dije, hay mucha fraseología, hay muchos símbolos para que el tiempo de los romanos no entendieran lo que estaba por suceder, porque si entendían que estaba pronto a suceder, ellos pensaban que iba a haber otra revuelta, iba a haber más crímenes contra el pueblo cristiano, que de hecho ellos querían erradicar al cristianismo de la tierra, y casi lo logran, pero no era la voluntad de Dios ni tampoco estaba en los planes de Dios. De hecho, fue mucho mayor, porque al pensar que habían detenido el mensaje a Jesucristo, pero ahí fue que tuvo más fuerza el cristianismo y el mensaje prosiguió. Ok, vamos a ver la importancia de la segunda venida de Jesucristo. Vamos a ver esta doctrina que es importantísima. De hecho, tiene que ser una doctrina porque es un fundamento, y si usted no tiene ningún fundamento, pues no sé a qué línea usted pertenece, porque aún el ateo tiene un fundamento, y es que no cree. Ese es su fundamento. Y nosotros creemos en esta doctrina que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dicen los eruditos que uno de cada 25 versículos del Nuevo Testamento habla de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Mientras que en el Antiguo Testamento hay 8 versículos con respecto a la segunda venida de Cristo, por cada versículo acerca de su primera venida. En las promesas de un Redentor, que está en el Génesis 3:15, que fue lo que estaba hablando anteriormente, habla sobre esta segunda venida, se menciona antes que la primera. O sea, en el Génesis ya está hablando de la segunda venida de Jesús. Esta te herirá en la cabeza, lo cual ocurrirá en la segunda venida. Y tú la herirás en el calcañar, lo cual ocurrió en la primera venida de Cristo, cuando murió sobre la cruz. Esa fue la profecía de Génesis 3:15 que se está cumpliendo ahora, la segunda venida. Él te herirá en el calcañar. O sea, el enemigo ya lo venció, ya saben toda esa historia. Pero cuando Jesucristo venga otra vez a posesionar su tierra con su título, y con nosotros a estar con él para vivir y habitar en esta tierra, que es lo que él quería desde el principio, pues que le herirá en el calcañar. Y eso es lo que Dios nos está revelando aquí. Eso es lo que Jesucristo está revelando en este libro de Apocalipsis, que muchas personas malinterpretan y lo están viendo como muchas tragedias. Por eso es que lo vamos a ver también más adelante. Aquí no quiero adelantarme. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Déjame ponerme ya los lenteojos porque ya es compulsorio para mi edad. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Déjame repetir esto. Esto es que ahora mismo hay mucha desesperanza. Hay muchas personas que no tienen esa seguridad en la salvación en Cristo y tienen miedo. Ese es el temor que hay. De hecho, y Dios no está diciendo estas cosas para que tengamos miedo. Dios dice estas cosas para que tengamos esperanza en Él. Por eso tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como otros que no tienen esperanza. ¿Se acuerdan que nosotros antes, el cristiano, yo estaba sin fe y sin esperanza? Se refiere a esto mismo, que yo no sabía qué iba a hacer de mi vida, yo no sabía qué iba a hacer más que nacer, vivir, estudiar, jubilarme y morir. Y ahí quedaba todo. Eso es sin esperanza. Cuando no es así. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor,
que nosotros, ¿verdad? Los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, nosotros que estamos en este tiempo, porque estamos bien cerquita, no procederemos a los que durmieron. O sea, nosotros que estamos en este tiempo, no vamos a seguir a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, que recuerden esto, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego vosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Eso está en el libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, en los versos del 13 al 17. Que esto es lo que se espera, ¿verdad? Cuando venga Jesucristo, que se va a oír todo este revuelo que está pasando, como usted oye trompetas y está oyendo de todo lo que está sucediendo. Es esto que está pasando, que algo está sucediendo y la gente sabe lo que algo está pasando y algo está por suceder. Ok, primeramente que tenemos que entender cuando el regreso de Jesucristo y lo que el libro de Apocalipsis nos está revelando es el testimonio del Señor Jesucristo. Este libro de Apocalipsis es Jesucristo mismo dando testimonio de él. De hecho, aquí lo dice la revelación de Jesucristo, lo que Dios revela, lo que Dios mismo está enseñando. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14:3. Véase Mateo capítulo 24 y 25. Marcos capítulo 13 y Lucas capítulo 21. Este es el testimonio de Jesús. El testimonio de los ángeles, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Este testimonio también de los ángeles, diciendo que Jesucristo va a regresar a la tierra. El testimonio del apóstol Pedro: y él envió a Jesucristo que os fue antes anunciado. Hechos capítulo 3, verso 20. También puede encontrar esto en Primera de Pedro 5:4, 2 Pedro 1:16. A mí me da mucho sentimiento que yo tenga que estar leyendo y me gustaría estar mostrándoselo, pero me tomaría mucho tiempo, y este libro toma mucho tiempo. Pero en la manera que usted pueda buscar estos versículos, le va a ser de mucha ayuda. Y como le dije también al principio, con la dirección del Espíritu Santo, usted va a poder encontrar estas cosas. Por eso que vamos a seguir hablando de los que dan testimonio de estas cosas de la venida de Jesucristo. Ya sabemos, está el testimonio del Señor, está el testimonio de los ángeles, está el testimonio del apóstol Pedro, está el testimonio del apóstol Pablo. Gracias doy a Dios siempre por vosotros, porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en Él, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando las manifestaciones de nuestro Señor Jesucristo. O sea, esperando las manifestaciones, que Él se manifieste, que se revele a nosotros. Eso está en Primera de Corintios, en el capítulo 1, versos 4 y 7. También puede encontrarlo en el libro de Romanos, en el capítulo 11, en el verso 26. También en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 23. O en Segunda de Corintios, capítulo 5, versos del 1 al 10. Filipenses 3:20, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito y Hebreo, capítulo 9, del verso 27 al 28. Está también el testimonio de Jacobo, Santiago. Los profetas citados por Jacobo representan al Señor como diciendo: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé su ruina y lo volveré a levantar. Hechos 15:16, dando testimonio de que Jesucristo mismo es el que va otra vez a reconstruir el templo, y si Él lo va a reconstruir, porque Él tiene que venir a reconstruirlo. Nadie más puede reconstruirlo.
está el testimonio del apóstol Juan y por último el testimonio de Judas. De eso yo quiero llevarlo. Judas es el hermano de Jesucristo. Libro de Judas, capítulo 1, que tiene más que un capítulo. Son muchos, pero para que ustedes, ¿verdad?, lo puedan ver conmigo y así pues lo pueda también estudiar y digerir conmigo. De esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. O sea, ya Enoc, en el libro de Génesis, estaban dando testimonio, profetizando que Jesucristo va a regresar a la tierra. Y algo bien interesante, como saben, Enoc caminaba con Dios. Enoc conversaba con Dios. Enoc, mire, desde la mañana, la tarde, la noche, yo pienso que aún hasta durmiendo en sus sueños, él conversaba y todo era con Dios. Tuvo tanta relación estrecha con Dios que Dios mismo se lo llevó. Eso es interesantísimo. ¿Por qué lo recalco y por qué quiero, verdad, darlo como ilustración de todos estos testimonios? Porque cuando usted tiene una relación con Dios, como tal vez la tuvo Enoc, como la tuvo Jesucristo, que oraba por la mañana, oraba por la tarde, oraba por la noche, todo el tiempo en comunicación con Dios. Usted tiene que tener una relación con Dios. Y eso lo que indica es entonces que, mire, si usted tiene una comunicación con Dios, usted tiene una relación con Dios, aparte de igual que usted dirá, pero yo tengo familia y tengo trabajo, bien, fine, pero Enoc tuvo también su familia y vivió mucho tiempo y tuvo sus hijos y tuvo que atender sus propiedades y su casa, pero eso no evitaba que él tuviera una comunicación con Dios. Tanto así que en esa relación Dios decidió llevarlo con él. Y eso es lo que va a suceder ahora. Si nosotros tenemos una relación con Dios, una comunicación con Dios, Dios ahora en su venida nos va a llevar igual, así como se llevó a Enoc, caminando, se fueron caminando, y hasta que desapareció. Así nosotros también vamos a ser idos con Dios. Por eso lo vamos a ver, el significado de la segunda venida, lo que no es. Primeramente, en esta venida de Jesucristo hay muchas cosas que no son y muchos se han malinterpretado, ¿verdad? Y por eso tenemos que aclararlas. Lo que no es de la segunda venida de Jesús, primeramente no es la muerte. La muerte es la partida de los santos, no la venida del Señor. El Señor ciertamente vendrá, pero no todos moriremos. Eso está en Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, en los versos del 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis que los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea, está en la Biblia. Que no entristezcáis, porque si no hay esperanza, miren, nosotros antes vivíamos sin fe y sin esperanza cuando no conocieron a Jesucristo. Y tal vez también es lo que esté pasando en este preciso momento. Hay muchas personas en el mundo que están viviendo sin fe y sin esperanza. A margen de todos los sucesos que están aconteciendo, están desesperados, están preocupados, están con miedo. Hay muchos que también no les preocupan ni les tienen miedo. Eso está bien. Pero para los que están sin fe y sin esperanza, mire, la única esperanza y la fe que usted puede tener es en Cristo, Jesucristo. Y eso significa que no es que esto se ha terminado, no es que la muerte es el fin de los santos. Tampoco es la caída de Jerusalén lo que se profetizó en Lucas, en el capítulo 22, en los versos del 20 al 24. En la primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, del 15 al 17, no sucedió cuando Jerusalén fue destruida. La segunda venida de Cristo está relacionada con la agrupación y no con la dispersión del pueblo de Israel. O sea, muchos piensan y ya aseguran que Jesucristo ya vino cuando aquella dispersación de que fue destruida toda Jerusalén, y esto no pudo, ni puede ser así, ya que no es para dispersarse, no es para que se vayan como
Babel, que se dispersaron por todo el mundo, no. Esto lo que significa es que la segunda venida de Jesucristo es para agrupar su pueblo, otra vez para reunir su pueblo, para Él estar con nosotros y con su pueblo amado. Tampoco no es la caída de Jerusalén, perdón, no es la venida del Espíritu Santo, como muchos piensan que Cristo dijo que enviará otro consolador, Juan 14:16, lo que se expone en 1 de Tesalonicenses, aquí te 1 de Tesalonicenses, de 4, 13 y 18, 13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios Jesús a los que durmieron con Él. O sea, que Dios va a traer con Él. No es que la segunda venida va a venir el Espíritu Santo. No, ya el Espíritu Santo también ya vino, como ocurrió en el día de Pentecostés, como ya nosotros sabemos. Tampoco no es la conversión del pecador. No es que cuando Jesucristo venga va a haber otra vez conversión de pecado. Él habrá venido millones de veces entonces ya, porque Jesucristo está siempre con nosotros, y no es cuando Él venga ahora que las personas van a empezar a arrepentirse. El arrepentimiento, la conversión tiene que ser mucho antes de que Él regrese. Y tampoco es la difusión del cristianismo. No es que cuando Él regrese va a empezar a dispersionarse, regarse, dispersión del cristianismo, porque ya está dispersado el cristianismo por todo el mundo, ¿verdad? Como sabemos, quedan algunas partes, pero ya está todo. No es cuando Él venga. No tampoco es el fin del mundo. Cuando Cristo venga otra vez, el mundo no va a ser destruido, porque Él va a reinar por 1000 años después del regreso. Eso está en el libro de Apocalipsis. Por eso es que lo vamos a ver anteriormente. En el capítulo 20, del verso del 1 al 6, habla sobre esto, que Dios va a estar 1000 años. Y si Dios va a estar 1000 años con nosotros, pues no quiere decir que va a destruir esto. Porque si Él va a estar aquí, no lo va a destruir. Lo que sí es verdadero sobre el regreso de Jesucristo es su venida será personal. Juan 14:3 dice: vendré otra vez. Vosotros no tenemos que esperar a un espíritu, sino al mismo Jesús resucitado. Primera de Tesalonicenses 4, capítulo 4, versos del 16 al 17, usa las palabras el Señor mismo. En Hechos 1:11 declara: este mismo Jesús vendrá. No esperemos el regreso de ninguna otra persona u otra cosa, sino la venida gloriosa de Jesucristo Él mismo. O sea, eso va a ser también interesantísimo. No esperemos otra persona, esperemos a ese Jesucristo que hemos visto en la Biblia, que nos ha revelado la Biblia. Ese Jesucristo amoroso, sanador, perdonador. Ese el mismo Jesucristo es el que va a estar con nosotros. El significado de las palabras griegas usadas para la segunda venida de Cristo muestra la realidad del hecho literal de su regreso a la tierra y de la personalidad del que viene. O sea, esa personalidad de Él es lo que se conoce como una parusia. Esta palabra en griego lo que significa es la aparición de una presencia personal, de una presencia anticipada. Se utilizó no solo para referirnos a la venida del Señor, sino también para la venida de otros individuos. Primera de Corintios 16, 17, Segunda de Corintios 7, versos 6 al 7, Filipenses en el capítulo 1 nos habla de la parusia. Con respecto a la venida del Señor, ocurrirá en aquel momento cuando la ausencia terminará y la presencia comenzará. Y la epifanía, recuerda cuando Jesucristo en su nacimiento, y todos estos caracteres que están aquí, y podemos seguir, pero como yo le estoy dando poco a poco, ¿verdad? No quiero tampoco extenderme mucho sobre estos temas. Y como puse al principio la pregunta,
que yo quiero dejarles es: ¿creen ustedes en estas cosas? Recuerden, los apóstoles dijeron que sí. La respuesta a nosotros también debe ser que sí. Si entendieron o no, ellos lo que quisieron decir es sí creemos. En el hebreo, en el griego, esa preposición de sí, yo creo, es que lo entiendo como tú lo dices. Si tú dices que tú regresas, Señor Jesús, yo lo creo, yo lo acepto. No es para debatirse, para creerse. Y por eso es que yo creo que Jesucristo viene. Su inminente regreso está señalado desde el principio hasta el fin en las Escrituras. Y aquí en el libro del Apocalipsis vamos a ver adelante cómo es que entonces todos estos detalles de la revelación de Jesucristo para su llegada. Así que quédense con nosotros ahí pendientes en el Evangelio Un Café, pero sobre todo con esta pregunta que les voy a dejar. ¿Y ustedes creen estas cosas? Vamos a estar en los próximos sábados. El próximo sábado vamos a continuar con el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, y es ese que también debemos de acudir para que nos revele todas estas cosas. Pero nada, quédense con nosotros por ahí en el Evangelio Un Café. Vamos a seguir con todas estas charlas, ¿verdad? Y siempre déjenos saber sus preocupaciones y también sus comentarios, ¿verdad? Y todo es bienvenido. Yo necesito ser edificado también en Cristo Jesús. Así que tenemos también otros anuncios. No quiero dejarlos pasar por alto, que vamos a estar en unas charlas y también vamos a estar con otros hermanos en Cristo para hablar de estos temas, ya que no sea yo solo que esté hablando sobre